Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan hoy de nuevo el lunes con las artes. Es un gusto para el Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle contar con la presencia de Laura Sofía Mejía. Ella es cofundadora y directora de Baudó Agencia Pública con 10 años de experiencia gestionando proyectos sociales y culturales. Es comunicadora social y periodista de profesión con maestría en gestión y dirección de proyectos, enfocada en gestionar y coordinar proyectos de cobertura periodística sobre medio ambiente, memoria, paz y conflicto, género e inclusión en Colombia. En el día de hoy, su charla se titula Las investigaciones periodísticas y las narrativas transmediales, estudio de caso del proyecto Una parte por millón. Laura, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, adelante. Bueno, Sandra, muchas gracias por invitarme. Bueno, un saludo a las personas que están conectadas. Siéntanse con toda la libertad de abrir o no su cámara, pero sí con la idea de que tengan apertura en el micrófono y puedan interrumpir, preguntar también en el camino. Voy a compartirles pantalla, ya que empezamos así súper juiciosos a la hora que está indicada en el evento. Sé que van a haber unas personas conectándose después, pero estamos bien empezando desde ya. Bueno, como les contaba Sandra, yo soy cofundadora y directora general de Baudó Agencia Pública. De profesión soy periodista, pero digamos que durante toda la carrera estudié comunicación social y periodismo en la Universidad Católica de Pereira. Sé que algunas personas que van a estar conectadas son de la Católica, así que bueno, un saludo enorme a las personas que están pasando por ese proceso. Durante esos tiempos de carrera me dediqué a la fotografía y a la realización audiovisual y durante la carrera trabajé de hecho haciendo audiovisuales y fotografía para proyectos sobre todo de artes escénicas, pero empecé como a hilarme por unos intereses particulares desde lo social y desde el trabajo de derechos humanos, y en eso empecé a hacer fotografía y digamos que tuve un recorrido allí. Y hoy vengo a compartirles un poco algunas ideas que hicieron que existiera Baudó Agencia Pública y algunas ideas también que hicieron que existiera este proyecto de una parte por millón del que vamos a hablar ahora. No puedo comenzar de otra manera sino hablando un poquito de ese panorama mediático que hay actualmente, ¿no? Vemos una particularidad en los medios de comunicación tradicionales y no solo una particularidad en ellos, sino una particularidad en nosotros, cómo empezamos a ver esos medios de comunicación tradicionales. Y digamos que últimamente, bueno, desde hace mucho tiempo se viene hablando de la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación, pero yo creo que una de las cosas que más despertó eso fue el paro nacional. Entonces, digamos que en ese momento mucha gente terminó como de sacudirse y decir, venga, no, es que definitivamente estos espacios responden como a unos intereses particulares, sobre todo unos intereses económicos particulares, y también habían como otras características de esos medios de comunicación tradicionales en ese tiempo en el que yo estudiaba comunicación social y periodismo, aún hoy, y es que había como una falta también de diversidad dentro de esos medios, usualmente dirigidos, editados y producidos por hombres cis, sin decir que esto no deba pasar, sino que era una particularidad del gremio. Aún lo es hoy, y digamos que ese rol del periodista y de la mujer periodista ha sido un rol, digamos, un poco relegado, porque se ha entendido ese trabajo de periodismo complejo, sobre todo cuando son de temas de derechos humanos y sobre todo cuando se hace un periodismo que, digamos, que va al terreno y que hace reportería. En ese sentido, también veíamos que no habían oportunidades laborales en el gremio y que el modelo económico de este tipo de gremios era la publicidad. Pero digamos que lo que nos trae aquí a este espacio de las artes tiene también otra parte en este panorama mediático. Y para mostrarles, este es un panorama que publica una investigación que se llama La Babel Digital, que la hizo Consejo de Redacción y otros,
donde se mencionan pues muchísimos medios de comunicación, ¿no? Y a 2018, 914 medios de comunicación en Colombia. ¿Y cuántos conocemos los que estamos aquí? ¿Cuántos realmente consumimos los que estamos aquí? ¿Y qué está haciendo esta cantidad de medios de comunicación? ¿Qué es lo que nos ofrece? Pero para lo que venimos acá, ¿cierto? A este espacio de las artes, es también preguntarnos cómo se están narrando las historias de no ficción en Colombia, o sea, las historias que hablan de las múltiples realidades que vivimos en Colombia. ¿Cómo se narran esas historias y cómo las han narrado los medios de comunicación tradicionales sobre todo? Entonces empezamos a ver que esas formas de narrar del periodismo tradicional son formas de narrar supremamente planas, ¿cierto? Entonces, o hacen una noticia y es un titular y un texto. La fotografía para los medios tradicionales se convirtió como en cómo ilustramos un texto y entonces te hacían firmar el uso del derecho de tus imágenes durante 70 años, y no estoy exagerando. Mi esposo, por ejemplo, hizo fotografía para Semana y para otros medios hace muchos años, y él firmaba un uso de derechos de imagen por 70 años. Y entonces empezamos a ver, y hay algo muy particular que no sé si la conocen, es una fotógrafa que se llama Viviana Peretti. Ella empieza a rastrear el uso de imágenes en los medios de comunicación. Ellos, como tienen los derechos por 70 años, entonces hay imágenes que son que se pueden usar en todo, ¿cierto? Como una imagen de unas manos y unas esposas, y pueden representar cualquier cosa con eso. Entonces empiezan a publicar cada nada esa imagen siempre con cualquier titular, con cualquier otra noticia, con cualquier hecho. Entonces, claro, como pagaron los derechos del uso de esa imagen durante 70 años, pues efectivamente cada noticia que salía de alguien que salía preso, pues sale con una imagen de unas manos en un primer plano y con unas esposas. Entonces, ¿cómo se empieza a ver el cambio de los medios tradicionales de cómo conciben la imagen, el uso de la imagen en las noticias, o el uso de la imagen para las noticias, a cómo la podemos ver ahora los medios que somos independientes y que tenemos como otra forma también de narrar y otra propuesta? También, ¿qué nos trae acá en este panorama mediático? La estética y la identidad. Entonces, uno asocia la imagen de un medio de comunicación, de cómo se debe ver visualmente un medio de comunicación, que digamos que esa identidad y ese uso de la imagen y del diseño en la prensa, se supone te debe generar a ti de entrada en tu cerebro, esto es, me van a hablar de algo que es real, de algo que está pasando. No me están hablando de ficción, no es una novela, no es, ¿cierto? No me están inventando nada, supuestamente, sino que es real. Y ese uso de esa identidad visual, sobre todo visual, pues se ha roto un poco cuando lo que empiezas a consumir y te das cuenta que la información que estás consumiendo pues no necesariamente es real, seguramente es acomodada, o seguramente me están dando una fake news, pero empaquetado como en una identidad gráfica de lo que es la prensa y las historias de no ficción. Y entonces empieza como este problema de la imagen más allá de lo superficial, ¿cierto? Entonces no es la identidad de los medios porque sí, sino es cómo esa identidad de medios ha sido una fachada para un uso económico y político de la información. Como ejemplo para esto, todos los publireportajes. Casi nadie conoce qué es un publireportaje, o al menos los que estamos en el gremio somos conscientes de qué es un publireportaje y qué no, pero a veces una empresa, di tú ejemplo, AngloGold Ashanti, empresa minera, pues paga un publireportaje. ¿Y qué es pagar un publireportaje? Pues yo te pago medio para que tú hagas un reportaje que no es un reportaje, sino es publicidad, pero es escrita a modo de reportaje y visualmente se ve como un reportaje. Entonces tú piensas que hay una investigación periodística detrás, pero no, es un periodista pago que va y tiene que decir lo bueno que está haciendo AngloGold Ashanti, no va a decir nada malo porque lo está financiando AngloGold Ashanti. Entonces digamos que todo esto de la identidad y la imagen, la propuesta estética que tiene el periodismo también se ha usado como fachada, como un negocio político y económico. Ahora, ¿qué ha pasado también a diferencia de los medios tradicionales y los medios, digamos, independientes? Es la conexión con las audiencias a través de otros formatos.
Entonces, claro, ahí de pronto empezamos a llamar a esas personas que se les ha dicho audiencia siempre de otras maneras. Pueden ser los miembros, pueden ser los integrantes, pueden ser los usuarios de las plataformas web, etcétera, pero empiezan a consumir información de otras formas. Entonces ya no es lo mismo entrar y ver un reportaje que tiene texto, texto, publicidad, texto, publicidad, texto, publicidad, sino cómo consumimos ahora información desde proyectos multimediales, desde proyectos transmediales, desde proyectos crossmediales y cómo, digamos que ese consumir información de no ficción migró a otros formatos que no necesariamente son la no ficción. Y eso nos implicó a nosotros, los que quisimos hacer ese tipo de periodismo, hacer equipos interdisciplinarios. Y aquí hay algo súper clave. ¿Con qué equipo humano narramos historias de no ficción? Autoagencia Pública, por ejemplo, puede decir que tiene en su equipo y en sus equipos, digamos, fluctuantes que están por proyectos, tiene diseñadores, tiene ilustradores, tiene fotógrafos, tiene realizadores audiovisuales, claro, investigadores también, claro, periodistas también, ¿cierto? Y todo lo que hay de base, la producción. Pero ya hay cómo vinculamos a narrar historias de no ficción a un animador o a una animadora y pensarnos desde allí cómo narrar esas historias de manera visual y cómo pensamos también esas narrativas. Ahora, lo que yo les vengo retomando como un poco lo que les decía de esta estética y esta forma de hacer de los medios, ¿no? Y esta forma de hacer, ¿cierto? Tradicional, llena de publicidad, que además uno no sabe si comprar un vuelo por despegar, pagar el carro o leer la historia, ¿cierto? Con el respeto pues también de los medios tradicionales, porque también no ha sido un asunto también del discurso de todos los que hacemos parte de los medios independientes. Somos como, sí, vamos a hacer cosas diferentes que los medios tradicionales y todo parece como muy en contra del, y porque efectivamente muchos lo han hecho muy mal y pues Semana es un gran ejemplo de lo mal que está el periodismo, pero hay unos que efectivamente son muy respetables y el trabajo del periodismo tradicional es muy importante. ¿Cuándo vimos la importancia del periodismo tradicional? En la pandemia. ¿Tú qué necesitabas? Necesitabas información ya. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y eso no te lo responden necesariamente los medios independientes, ni todo este trabajo de cobertura periodística grande, la parte visual, la parte fotográfica, cómo hacemos las plataformas web, todo esto no alcanza a responder a la necesidad inmediata de la información. Y allí cumple una labor fundamental el medio tradicional, y bueno, ya sabemos que no todos lo hacen bien, pero algunos sí, y son necesarios, ¿sí? Pero vienen surgiendo, como les digo, tenemos un mapa que dice que hay 914 medios de comunicación en Colombia. Además está por zonas, y ven ahí por departamentos, y uno dice, güey, pucha, ¿a qué horas voy a consumir toda esta información y cómo la voy a consumir y por qué y para qué todo esto, ¿cierto? Y en ese sentido, pues claro, vienen unas propuestas nuevas que no se lo inventó Autoagencia Pública ni otros, ni siquiera en América Latina, pero efectivamente en América Latina hay un auge de este tipo de medios de comunicación que tienen una promesa diferente. Y lo hablo así en general, no solo es Baudó, sino que hay muchos, nada más la Liga contra el Silencio, son 17 medios de comunicación independientes, la Liga contra el Silencio en Colombia, y todos tenemos cosas similares. Lo primero que tenemos similar es el modelo de negocio. Nos aburrimos de la publicidad, no queremos publicidad, no aceptamos ese tipo de financiación porque interfiere en los contenidos de la investigación. Independencia, pero bueno, uno dice, bueno, ¿independencia de qué? Bueno, sí, que tenemos una postura, una propuesta editorial y somos fieles a eso. Entonces, ejemplo, a Autoagencia Pública, si se le acerca una multinacional minera a financiar, pues no vamos a aceptar, ¿cierto? A eso nos referimos, digamos, con la independencia, tener muy claro quiénes somos y a quiénes aceptamos como en el parche, por decirlo de alguna manera. El uso de formatos diferentes. En ese caso sí puedo hablar de Autoagencia Pública puntualmente, y es una propuesta de narrar esas historias de no ficción, vinculando, como les dije ahorita, equipos interdisciplinarios y arriesgándonos a hacer otras cosas. ¿Qué tal hacer periodismo desde el cómic? ¿Qué tal hacer experiencias de periodismo en espacio público? ¿Qué tal vincular al equipo un grupo de actores y hacer una performance a partir de esos contenidos de la investigación? Digamos que no hay miedo a romper la regla de qué es el periodismo y cómo se debe ver
Y cierto, ¿cómo hacemos ese uso de esa imagen que ha tenido el periodismo? Tenemos una postura y eso es clarísimo. En nuestro caso y en el de muchos otros, un periodismo que se considera feminista y es también asumirlo como una postura y también que algo que me parece súper clave, que es romper con estos mitos del periodismo de somos objetivos, ¿cierto? No sentimos, no pensamos, no somos seres, sino que simplemente nos asomamos y decimos, uy, esto es así, y lo publicamos. Dejamos digamos, como ese mito al lado y empezamos también a definir unos temas. Entonces ya sabemos que no somos la prensa tradicional y no podemos abordarlo todo, y entonces decimos, vamos a hablar sobre esto. Cuestión Pública habla de corrupción y de poder y de dineros. Eso es lo que habla Cuestión Pública. Data Sketch hace periodismo de datos y tiene un enfoque de género. Bauta Agencia Pública habla de medio ambiente, de género y de memoria, paz y conflicto. Tenemos esos 3 ejes. Usualmente somos equipos pequeños, pero no quiere decir que tenga que ser de esa manera. Lo que sí es que son interdisciplinarios y que tenemos en cuenta la diversidad. Nos preguntamos por eso. ¿Cuántas reporteras hay en tu medio de comunicación? ¿Cuántas personas no binarias están en tu equipo de trabajo? Y si no, ¿por qué? ¿Y qué hay que hacer? ¿Cierto? ¿Por qué sucede? Y en esto de las narraciones transmediales y como de no ficción, que ya digamos voy a como a entrar en materia puntualmente de lo que son los proyectos transmediales y el caso de Una Parte por Millón, es cómo cambiamos esa forma de narrar, pero puntualmente para tener un cambio de perspectiva de la información que consumimos. Y es esa relación distinta de nosotros como consumidores de historias que ya dejamos de cliquear, consumir y desechar. Entonces ya no es solo el cliqueo y el scroll, que es importante porque es la forma como consumimos todo ahora, ¿cierto? No es solo el scroll y el cliqueo y el desecho porque ya no sirve, porque entonces ya no nos importa solo el titular, sino es cómo vamos a narrar esto. Esto va a ser una narración clásica, cierto inicio, nudo, desenlace, o cómo pensamos esta historia para contarla de otras maneras y explorar otros formatos que son innovadores, muy novedosos en las historias de no ficción. No quiere decir que esto sea nuevo, esto se ha hecho en otras cosas, ¿cierto? Pero ahora implementado el periodismo ya tiene otro plus y tiene otra cosa que explorar. Hay algo más allá de ese cliqueo y algo más allá del titular que queremos que la gente haga. Y es ese experimento con la historia. Es como entonces ya no soy solo un observador, ya no soy solo un espectador, ya no soy solo audiencia, sino que soy un interactor. Me involucro, participo y entonces decido hacia dónde quiere que vaya la historia. No es que yo pueda cambiar la historia, pero me puedo ir por un personaje o me puedo ir por otro. O por ejemplo, en esa interacción, qué bueno que yo coja y diga, voy a hacer un meme de esto y hago un meme y lo subo a mis redes sociales. Eso ya implica a un espectador que hace parte del equipo de trabajo y que ya tiene que dejar de pensarse como alguien externo. Como, no sé, antes digamos que hacía exposiciones de fotografía, bueno, hice como 2 exposiciones y era como, bueno, ¿y la gente qué pensará de esto? ¿Ya? ¿Qué será esto para ellos? Se paran frente a la foto y se quedan y bueno, ¿qué es esto para ellos? ¿Y qué van a hacer con eso? Digamos que ya no hay una preocupación por, venga, es que esta persona que está observando tiene que ver lo mismo que yo quise poner ahí, sino es más bien, ¿qué va a hacer esa persona con esa imagen? Que de pronto ya no está en una plataforma como la expositiva, pero sí decide hacer uso y se apropia y aprovecha y saca otro producto. Entonces, eso es particular. Y como ejemplo, pues ahí, esto como les digo, no es algo que nos estemos inventando, ¿cierto? Hay otros medios de comunicación de afuera que hacen este tipo de piezas periodísticas. Es una plataforma web que cuenta una historia. Todo esto que estoy haciendo lo estoy pasando con el scroll. Y con el scroll está pasando fragmentos y capítulos de esa historia, ¿cierto? Que es una historia de no ficción. Y podemos ver el uso de múltiples formatos, ¿no? Entonces utilizan piezas audiovisuales tradicionales, utilizan archivo, ¿cierto? Hay una investigación obviamente detrás de todo esto.
Y también hay una propuesta como esta narrativa en estas historias que son por capítulos, que utilizan mapas, que utilizan guías, y hay un recorrido que se hace solo con el scroll hacia abajo como si fuera una red social, ¿cierto? El scroll infinito, y me pasa a un lado de una manera, a otro lado de otro. Pero no es solo, bueno, perdón, yo activo acá la música. No sé cómo hacerlo, pero bueno, está bien, no importa. Ya dice activo, ¿cierto? Y entonces empezamos a ver, esto todo lo que aparece no es video, sino que es con el scroll que yo estoy haciendo. Utilizan imágenes, utilizan piezas audiovisuales, utilizan, digamos que así se va narrando la historia. Ya no es un reportaje plano con todos los bloques de texto y toda la publicidad entremezclada con todo esto, sino que el uso de la imagen y la propuesta narrativa tiene una intención. No es... Ok, bueno, no es algo fortuito que se deslice de esta manera, no es algo fortuito el uso del sonido, por ejemplo, en estos proyectos periodísticos. Y así hay otros que son de temas más duros, por ejemplo, como este, que es la historia de toda la lucha en Filipinas del presidente, la campaña brutal contra las drogas. Entonces, ¿cómo mostrar una historia que es supremamente difícil, con una investigación súper dura atrás, no en un documento investigativo enorme, sino en un formato innovador que le llegue a otros públicos, que interactúe además de manera diferente? Hay proyectos periodísticos así que tienen la opción para que la gente, la misma audiencia, ingrese contenido a la plataforma y ellos mismos cuenten sus historias. Hay una que me parece un trabajo brutalísimo de El Salvador, si no estoy mal, que es una plataforma que cuenta los feminicidios en ese lugar. Y entonces tú tenías la opción de contar tu historia, pero además tenías la opción en la plataforma de pedir apoyo psicológico ahí. Y una persona te llamaba y te atendía. Y al registrar tu caso y al confirmar con la investigación tu caso, te ubicaban un punto en el mapa donde sucedió el hecho y narraban tu historia si tú lo permitías. Después también de darte como esa opción de proceso psicológico y de guía, y también el apoyo de un equipo de abogados. Entonces, ¿cómo estas plataformas no solo ya te cuentan la historia, te muestran imágenes, te geolocalizan los hechos, sino que además tú puedes contar allí tus cosas, ingresar tu información y ser parte del proyecto? Esto me ha parecido supremamente clave a la hora de Baudó Agencia Pública pensar su propuesta de narración visual. Por ejemplo, yo solo tengo que, no sé si ven mi mouse acá, pero yo solo tengo que coger mi mouse y ponerlo encima del botón de la derecha, y esto empieza a apagar. Empiezan a fusionar formatos, ¿cierto? Lo voy a intentar pasar un poco lento. El dibujo, las piezas sonoras, las piezas audiovisuales, ¿cierto? La interactividad dentro de las páginas web para narrarte una historia de no ficción. Es una historia de no ficción. Y así voy a mostrarles uno corto, de manera corta. Disculpen un momento. Creo que tienes que... Víctor. Vic. Hay una persona en la puerta. Listo. Entonces, por ejemplo, este primer proyecto que les voy a mostrar así de manera rápida para entrar ya en una parte por millón, es Los 12 de Punta del Este. Los 12 de Punta del Este es un cómic interactivo web que hizo Baudó Agencia Pública hace un año, y esto cuenta la historia de 12 pelados, de Punta del Este en Buenaventura, que hace 16 años fueron asesinados. Entonces, cómo no solo era sacar el titular, sino cómo esos formatos nos permiten una reflexión de esos lugares, no solo en el equipo que realizó esto,
sino también en las personas que lo observan, ¿cierto? Y qué es lo que pasa después de todos estos proyectos. Este proyecto, por ejemplo, es un proyecto que involucró diseñadores, ilustradores, equipo investigativo periodístico, realizadores audiovisuales, ¿cierto? Todo el trabajo de fotografía. Y comenzó, les cuento, con un trabajo fotográfico de Víctor hace 8 años más o menos. Y ese trabajo fotográfico, pues digamos que solo tenía también como el registro de la conmemoración de los 12 de Punta del Este, pero sí quedó ahí como la sensación de que había que hacer algo más para que se entendiera una dimensión más amplia de esta historia y no solo el hecho, sino que se entendiera también, por ejemplo, el contexto cultural y social y por qué afectó tanto a la comunidad, no solo que asesinaran a estos 11 pelados, bueno, que al final resultaron siendo 12 porque hubo un NN, sino que esos pelados interpretaban los matachines en la Semana Santa. Entonces, ¿cómo explicar? Y lo voy a pasar súper rápido a una parte final. ¿Cómo explicar lo de los matachines y esa relación de la Semana Santa en ese momento con ese rol de los matachines y esos pelados que fueron asesinados? Esto no lo cuenta la fotografía en sí como huella del hecho. Esto no lo cuenta solo un texto para generar la sensación que nosotros queríamos generar. Esto necesita de otros formatos. Perdón que yo fui pasando súper rápido, pero es que les quería mostrar los matachines. Estoy esperando llegar hasta el final. Esto, por ejemplo, tiene una producción sonora completa que está hecha exclusivamente para eso. Entonces, ¿cómo involucramos a alguien que en este caso lo hizo Camilo Trejos, que hace parte de los Trejos Brothers? Entonces, ¿cómo Camilo, por ejemplo, tuvo que leer esta investigación, entender bien estas historias para crear las piezas sonoras, pensar también en el lugar donde ocurrieron los hechos, porque pues no iba a usar instrumentos de otros lugares, ritmos de otros lugares, sino de allí. Y cómo involucrar esto para mostrar la historia, perdón, de los matachines. Acá se los puedo mostrar. Por fin. Buscamos entonces narrar esas historias de otras maneras. Y ahí comienzo a hablarles de Baudó Agencia Pública ligado a una parte por millón. ¿Por qué? Porque una parte por millón empezó antes de crear Baudó. Cuando nosotros creamos este proyecto de una parte por millón, pensamos en un objetivo y era hablar a través de un proyecto transmedial sobre las consecuencias sociales y culturales del uso del mercurio en la minería ilegal del oro. Este objetivo fue el que se trazó después de crear Baudó, pero antes de eso era puntualmente en Amazonas, en la comunidad indígena Miraña Bora, y era un proyecto multimedia, no transmedia. Entonces al principio, cuando yo quise hacer este proyecto, pues en la universidad, digamos que de una manera muy, muy particular, se decía como, te puedes graduar de periodismo con una pieza audiovisual, un documental, o una revista, o un multimedia. Pero entonces no tenías otra opción. Y entonces yo, terca de siempre, como, qué bueno hacer un libro de fotografía. Yo quiero hacer un libro de fotografía sobre esta historia. Y tenía como muy bien montado mi argumento, pero no me podía graduar con eso. Porque para ellos eso no era periodismo, no sé cómo esté ahora, ¿cierto? Pero digamos que eso con los años se va transformando y digamos que nos dejan de poner un montón de, no sé, casillas, pues como de qué es lo que debemos hacer y qué no se debe hacer periodismo y cómo no. Entonces, claro, mira, acá ya decía que era un proyecto multimedial, por acá.
Y entonces tenía unas fotos que hice en Amazonas con la comunidad indígena Miraña Bora, y era cómo hablar de la contaminación por mercurio en un lugar donde no se ve la contaminación por mercurio. No se ve. Entonces yo tenía una idea de hacer un libro de fotografía y luego me di cuenta que definitivamente necesitaba algo más para contar esto que estaba pasando allí. Y en la investigación leí que aparte de esta comunidad indígena Miraña Bora, que bueno, en su momento era la comunidad con más contaminación de mercurio en todo el país, una comunidad que fue afectada desde la cauchería, la comunidad miraña, y que migraron precisamente por todo lo que estaba pasando con la cauchería y se juntaron con los Bora y formaron una sola comunidad, pero son dos etnias. ¿Cómo contar eso solo en fotografía? Entonces yo decía, no puedo. Ya entonces ya no era solo la universidad no me permite hacer esto, sino era la historia está pidiendo otra cosa diferente. Y entonces, bueno, inicialmente pensé en una plataforma multimedia que de hecho se llamaba www, una parte por millón, hice una plataforma web y tenía la idea de contar a dos tipos de público. Y entonces yo tenía dos secciones, una de investigación donde mostraba el desglose de las fuentes que tenía, como que se viera pues como el trabajo grueso, ¿cierto? Las distintas fuentes que toqué allí, porque uno de los problemas era que en ninguna parte mencionaban a los Miraña Bora como una fuente, sino que cuando salió la noticia solo hablaba el toxicólogo, la fuente oficial del Ministerio de Ambiente y así, y no la comunidad. Entonces, si mi pregunta era, ¿por qué, pues interna y como profesional, por qué la voz de ellos no está ahí y yo quiero que esté ahí? Pues no lo iba a hacer solo en un trabajo de fotografía. Entonces hice esta sección de investigación e hice también una que se llamó Voces del Río. Y en Voces del Río era justamente una interactividad recorriendo el río con el mouse, avanzabas en el río y veías unos videos. Ahorita lo vamos a ver bien. En la investigación también rastreé otras zonas que no eran solo Amazonas, sino que aparte de esa comunidad indígena, que era una de las afectadas, pues ya habían estudios de toxicología en Chocó, en Antioquia y en Bolívar en ese momento. Yo dije, hagamos un mapa. Entonces yo tenía un mapa en la primera web con todas las zonas, con los datos de las partes por millón que tenían de contaminación por mercurio allí. Y luego dije, esto a futuro tiene que ser una cobertura periodística. Y en ese viaje a Amazonas, hablando con Víctor, decíamos, qué bueno un medio de comunicación que nos permita hacer esto. Y en ese momento decíamos, pues no tenemos dónde conseguir trabajo así. Un medio que nos pueda estar el tiempo que necesitemos en la comunidad investigando, un medio que nos pague el viaje pues sin miedo, ¿cierto? Y dejar de hacer como el periodismo desde el escritorio. Entonces con esa idea y con la idea de narrar historias innovadoras en formatos transmediales, multimediales, pues creamos Baudó Agencia Pública después de haber hecho el capítulo de Amazonas. Y luego pensamos este proyecto así. Y acá es cuando vemos, porque es un proyecto transmedial, como ustedes ven en esta línea gris, tenemos los soportes en los que está una parte por millón. Hicimos una plataforma web, hicimos una experiencia de realidad virtual, hicimos una revista en formato impreso, hicimos un billete impreso también y digital, y utilizamos las redes sociales para contar las historias de contaminación por mercurio que hay en esos 6 departamentos, en total en 4 zonas del país. En la página web hicimos crónicas que las escribió con Juan Miguel Álvarez, hicimos fotografías, las hizo Víctor Galeano, video que lo hizo Carlos Piedradita, videos 360 grados, interactividad en la web, infografías, sonovisos. Como ustedes ven, hay un equipo que trabajó no de manera permanente, sino por capítulos de cada departamento, que más o menos fuimos 17 profesionales en este proyecto de una parte por millón, que lo empecé haciendo yo sola el capítulo de Amazonas, y viajé pues con Víctor y digamos que gran parte también fue el apoyo de Víctor en ese proceso. Pero cuando ya migramos a Baudó ya es no vamos a hacer desde gestionar recursos hasta realizar las fotos, hasta pensarnos como la narrativa transmedia, sino que definitivamente teníamos que formar un equipo y también con un reto de pues busquemos dinero porque si no, ¿cómo vamos a financiar el periodismo que queremos hacer? Que además es mucho más costoso, que los viajes fluviales son los más costosos.
y digamos que eso nos implicaba una labor de gestión interesante y que digamos que fue el reto grande que asumí en Baudó. En la experiencia periodística hicimos un trabajo de realidad virtual que sumó además un equipo aparte de Baudó, que fue un equipo de diseñadores industriales y un equipo de programación web y un ilustrador que hizo una ilustración 360. El formato impreso lo hicimos con Artimaña, empezamos como a sumar aliados en este camino. Y en este camino, pues, vemos esta plataforma, que es una plataforma interactiva, que es el resultado final de una parte por millón, es un mapa interactivo. Cada capítulo tiene los distintos formatos, pero también habíamos hecho como una pequeña ilustración infográfica mostrando qué era el mercurio. Pero ¿qué nos interesaba? Poder tener en cada capítulo formas de llegar a distintas personas. Entonces teníamos una investigación completa, gruesa, con todos los datos para otras organizaciones también, otros investigadores, para digamos que otras organizaciones que quisieran generar incidencia en las comunidades donde nosotros investigamos. Hicimos unas piezas audiovisuales también y unas crónicas en cada uno de los capítulos de una parte por millón. Este es el capítulo de Chocó, el que les estoy mostrando, y en ese sentido, digamos que fue como el más tradicional, ¿cierto? A pesar de que tiene pues múltiples cosas. Pero por ejemplo, Amazonas, que desde un inicio fue así, lo retomamos acá y es con el mouse vas haciendo el recorrido por el río Caquetá para irte dando cuenta a través de los videos qué es lo que está pasando con la contaminación por mercurio. Y allí, ¿qué fue? No es hacer el formato porque sí, no es digamos, como intención estética que tengamos dentro de la propuesta narrativa del proyecto, sino es más bien qué queremos, cómo queremos conectar con las personas. Entonces decíamos, esto es un recorrido de 12 horas por el bote, en bote por el río Caquetá desde La Pedrera. 12 horas. Entonces, ¿cómo llevamos esto a lo digital? Este recorrido, ¿cómo lo llevamos? Y pensamos hacer esta interactividad. Y bueno, luego si ustedes la quieren explorar, pueden recorrer el río e ir encontrándose piezas audiovisuales que les cuentan no solo el contexto del problema con mercurio, sino qué significa, por ejemplo, la planta de ají para las mujeres indígenas de la comunidad Miraña Bora y cómo ha impactado la minería en eso. Cómo, por ejemplo, se piensa, se concibe el oro desde las comunidades indígenas, sino como yo, periodista, pienso que es el oro y pienso que es la minería, sino desde su cosmogonía, cómo se ve eso. Eso lo hicimos aquí. Y en Bolívar, que luego de la investigación, cuando yo hice la investigación, tenía un mapa que decía Bolívar, pero cuando ya contratamos el investigador de base, que fue Carlos Piedradita, pues él en el rastreo dijo, no, esto impacta mucho la Mojana completa, que es una subregión geográfica que comprende Sucre, Bolívar, Córdoba, y dijimos, pues teniendo el sartén por la mano, pues entonces no lo hagamos en Bolívar, sino hagámoslo en las 3 zonas, e hicimos. Y yo no conocía que era la Mojana en ese momento, pues Sucre, Bolívar y Córdoba sí, pero no la Mojana, y no sabía qué implicaba eso. Entonces, para él explicarme, me decía, eso es lo que salió, acaba de salir el billete de 20.000. Me dice, eso es lo que sale en la parte de atrás del billete de 20.000, los canales de la Mojana. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, pues esta es la pieza que vamos a hacer de la Mojana, es intervenir el billete de 20.000 con la información de la contaminación por mercurio en la minería ilegal del oro y sobre todo las afectaciones en la salud en esa zona. Hicimos este billete físico y lo hicimos digital, y la idea de este billete inicialmente era simplemente repartirlo en la calle, para salirnos también del nicho, porque sabemos que no somos un medio tradicional grande, no nos siguen millones y millones de personas, tenemos un público de nicho, pero queríamos romper el nicho con algunas piezas que hacemos. Para eso hicimos esto. Y en la plataforma web lo hicimos interactivo. Entonces cambiamos el añón que sale en el billete normal por el bagre, que es el pez que más acumula mercurio en la zona.
Y cuando le das clic al bagre puedes ver una pieza audiovisual. Igual cuando le das un clic a doña Carmen, que es una de las mujeres que tiene más afectaciones por mercurio en la zona, ya tiene un riñón dañado y digamos que ha tenido también una lucha porque le respondan y porque le resuelvan su afectación a la salud debido pues a la contaminación por metales pesados. Hicimos este billete, como les digo, en físico, pero también digital interactivo. Y volvemos acá. Entonces tenemos todos estos soportes y estos formatos que lo hacen pues un proyecto transmedial, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que tenemos múltiples soportes, pero no tenemos el mismo contenido en cada soporte, son contenidos diferentes, ¿sí? Hablan es un mismo objetivo general, pero cada capítulo tiene un enfoque diferente y digamos que trata variables distintas en cada una de las piezas. Y a eso voy con que, claro, como fue por capítulos, no solo habían formatos diferentes en cada capítulo, sino que había enfoque conceptual diferente. Y entonces trabajamos el tema cultural y social en la Amazonía, trabajamos el tema de la afectación ambiental en Chocó, trabajamos muy fuerte el tema de las afectaciones a la salud en La Mojana, y en Antioquia había una cosa particular y era que no creían que esto fuera real. Entonces decían, esto del mercurio es un invento del Estado para favorecer a la multinacional y apacar el pequeño minero. Entonces había como una cosa más política ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos iba dando eso? Estar en terreno, que los periodistas estuvieran allá. Esto no hizo parte del planteamiento inicial de la investigación, por eso pasamos por tantas fases. Entonces era una cosa lo que yo pensé hace 6 años que empezó este proyecto, cuando yo estaba haciendo mi tesis de grado. Otra cosa fue cuando ya el investigador estuvo rastreando antes de ir y cuando la productora hizo la avanzada. Otra cuando el investigador estuvo en terreno antes de que fuera el cronista, el fotógrafo, el realizador audiovisual. Allí se terminaba de definir, estando en el lugar, qué era lo que iba a pasar y en qué formato lo íbamos a contar. Muchas cosas se pensaron antes, pero como ese además fue nuestro primer proyecto y nuestro primer proyecto a esta magnitud, pues pasaban muchas cosas en el camino, que ahora ya digamos con la experiencia es otro cuento, ¿no? Porque entonces el formato no es algo que nos inventamos al final, el formato no es algo que no, es algo que va ligado a la historia, que se decide de una manera consciente y que de entrada ya teníamos que saber qué íbamos a ir a hacer allá por temas también de producción. Entonces, si vamos a hacer una pieza 360, pues tengo que ir preparado para eso. Pero además no es hacer una pieza 360 porque sí, tiene que haber un motivo. Y el motivo, por ejemplo, en nuestro caso, para hacerlo sobre todo con las chatarreras, surgió esa idea en Segovia, porque decíamos, es que la gente no ha estado metido en una mina. ¿Cómo es una mina? ¿Cómo hacemos que la gente se sienta en el lugar? Y eso solo lo dan los formatos de inmersión. Acá les muestro un poco de los primeros rayones que hicimos del billete de 20.000, el billete pues que los mostré hicimos 2 piezas que fueron clave para nosotros. Una fue esta revista impresa que reúne toda la investigación, esta acá la tengo, que esa investigación pura y dura que se hizo de datos y de todo, digamos, está aquí, está en este trabajo impreso. Y otro que hicimos para reunir la investigación fue juntarnos con unos diseñadores industriales y un equipo también de programación y pensarnos una experiencia de intervención en espacio público. Y esta experiencia fue, bueno, decir qué forma podemos darle a la unión entre el mercurio y el oro, que se llama pues como una amalgama, eso se ve como una bola completamente metálica, se ve así. Entonces los diseñadores industriales lo que hicieron fue pensarse esta forma icosaédrica de 3 metros por 3 metros, que por fuera es de color metálico como el mercurio y por dentro es dorado como el oro, para que la gente entrara como a ese mundo, ¿cierto? A entender qué es lo que estaba pasando allí. Hicimos esta experiencia de realidad virtual, se mostró en el Festival Gabriel García Márquez hace, no sé, 3 años ya. Y luego la llevamos a la Plaza de Bolívar de Bogotá e instalamos
3 estructuras de 3 metros por 3 metros, así. Aquí estamos en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Y cuando la gente entraba se ponía unas gafas y veía una ilustración 360, que ya les voy a mostrar, con una pieza sonora. Pero en la experiencia, la pueden ver en YouTube así, la pieza de ilustración con la parte sonora. Pero en la experiencia podían entrar a los elementos de la ilustración y ver un video ya, no con ilustración, sino un video real, donde está la gente diciéndote, digamos, de frente qué es lo que le está pasando. Parte de esta experiencia la mostramos, hicimos esta promo para Bogotá y se las voy a compartir. Lo que le añade el hecho de que sea una experiencia 360 es que uno se siente como en el lugar, pues ese efecto hace que sea aún más conmovedor y que llegue más profundo, ¿no? Lo que en la medida en que abordamos realidades complejas, necesitamos también métodos ambiciosos que logren captar esa realidad compleja, interpretarla y traducirla de la mejor manera posible a la audiencia. Creo que claramente es una apuesta de innovación dentro del periodismo, y tener la posibilidad de escuchar estas voces y que uno participe, que uno se meta dentro de la historia, me parece fabuloso. Uno de los grandes retos para quienes escribimos siempre está en recrear los hechos. Esto va mucho más allá. Con otras herramientas creo que logra ser muy eficaz en ese objetivo, en esa búsqueda, de coger al espectador y volverlo un actor, un participante del relato. Te das cuenta de lo abandonadas que están tantas comunidades, de lo apartadas y de lo injusto que puede ser no tener acceso a la salud, no tener acceso a la justicia, y que siga ocurriendo y las vidas de estas personas básicamente se estén deteriorando, se estén perdiendo y nadie esté haciendo nada. O sea, como sientes dolor por esa indiferencia del Estado, ¿no? Del abandono. Bueno, es gravísimo y preocupante ver a niños cuya única opción de alimento es pescado contaminado, o el experto que dice que este es el principal problema de seguridad alimentaria en esta región. Es un drama. Hay cosas de las que puedes prescindir, pero la comida definitivamente no es una de ellas. Parte de esta experiencia, como les digo, voy a quitar acá el sonido, que eso ya empieza como a rayarle la cabeza a uno. Esto fue como un resumen de lo que pasó en Bogotá, y un poco con esto nos damos cuenta, uno, que pues claro, llegábamos al transeúnte, ¿no? Y el transeúnte eran todos y todas. La persona que pasara por allí, desde habitantes de calle hasta las personas que trabajan en el Congreso. Y en una de esas, justamente una señora hubo un señor que estuvo como 40 minutos viendo absolutamente todo en la experiencia. Estuvo pues una persona también como del Congreso y nos dio un espacio para entregar esta investigación a cada uno de los equipos de los congresistas. ¿Qué pasa? Puede que pase, puede que no pase nada, pero pues efectivamente lleva como nuestra intención a otro nivel, de llegar a otros públicos, de experimentar con nuevos formatos, de involucrar personas que hacen como oficios diferentes a esto que es la no ficción, y cómo queremos como narrar esas historias. Parte de la experiencia 360 la pueden ver acá en YouTube. No está como con la interactividad, pero sí pueden hacerlo, digamos, con el mouse o en el celular, le pueden poner en el modo con las gafas, pues digamos 360, y ver como el trabajo que hizo Santiago Guevara reuniendo imágenes de todos los departamentos donde estuvimos. Acá en esta zona está Amazonas, en esta zona está La Mojana, algunos fragmentos como de fotografías que se hicieron en el lugar, y que son piezas, tanto esta como la revista impresa,
que reúnen lo que hizo Baudó Agencia Pública durante 4 años de trabajo y previo a Baudó Agencia Pública, más o menos año y medio, 2 años más, que ha llevado esta investigación. Listo. Esto fue como en gran medida lo que hicimos de una parte por millón y como, digamos, hemos volcado como nuestras intenciones a ese tipo de narraciones en historias de no ficción, así como lo hicimos con una parte por millón, se hizo en los 12 de Punta del Este, en este proyecto en este proyecto de los 12 de Punta del Este, que ha sido un cómic web interactivo también muy interesante, y otros proyectos como también Todas las hojas son del viento, que tiene plataforma web, que involucra, por ejemplo, un trabajo visual muy interesante de parte de Víctor, que fue un producto que sacó Baudó Agencia Pública, de cómo hacemos un fotolibro que cuente la historia de los campesinos que se dedican a recuperar el bosque seco tropical, y cómo llevamos esto a la web, pero también involucrar toda esta parte de difusión amplia de otras maneras. Hicimos un multiverso en Instagram, entonces la gente podría a través de las imágenes de Instagram migrar a los Instagrams de los campesinos de Montes de María que hicieron parte del taller de fotografía que dimos allá, y así. Entonces, con esto digamos que cerramos mi parte, pero no hemos terminado porque la idea es escucharles sus preguntas y poder conversar un poquito. Laura, muchísimas gracias por habernos compartido esta experiencia. Yo creo que, bueno, nos das un panorama muy amplio realmente de cuál es la actualidad del ejercicio, del oficio, no solamente del periodismo como tal, sino de las disciplinas creativas que trabajan hoy en día articuladas como en esa idea de lo interdisciplinario, ¿cierto? Y cómo se construyen sinergias intelectuales, pero también creativas desde esa unión. A partir de este momento, pues como darle la palabra al público que está presente, pedirles muy amablemente que nos ayuden a diligenciar la asistencia. Pueden abrir sus micrófonos, sus cámaras para empezar a participar. También pueden escribir en el chat e iremos haciendo pues como la transferencia para los que solo quieran escribir. De entrada yo tengo a mí me surgen varias ideas en la medida en que vas hablando, ¿cierto? Primero pues uno dice, es toda una aventura, es una experiencia muy osada, sobre todo como en el espacio de la construcción del pregrado, ¿cierto? Uno espera que los estudiantes se acoplen a unas ideas y uno dice, mira, tú lo decías, son unas casillas, efectivamente, porque las opciones están cambiando todos los días, ¿cierto? Y uno creo que también como de cara a que somos también este lado, digamos que representamos también la institución y lo académico, tener la apertura y la flexibilidad para dejar entrar todas esas opciones, no solamente a nuestras disciplinas, sino a las maneras en que se enfrenta el oficio profesional, porque esto enriquece la mirada, enriquece la manera como se articulan las realidades sociales con los oficios creativos, ¿sí? Que es un poco lo que uno siente que a veces está como un poco desarticulado, como que cada quien corre por su flujo y ya está. Pero un poco esta es la prueba fehaciente de cómo una idea que nace de la obstinación, porque en eso radica justamente la creatividad, ¿cierto? Que es un creador, un ser obstinado e incondicional a esa idea, pero además incondicional a la incertidumbre que esa idea connota. Y que hoy vemos de alguna manera que se hace manifiesta a través no solamente de esta experiencia investigativa periodística, sino de lo que esto también significa como construcción de empresa, ¿cierto? Como idea de negocio. Y ahí me surgen varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo fueron llegando todas esas disciplinas creativas a Baudó a través de una invitación? La gente les envía, ustedes arman los equipos y se genera una convocatoria porque hay una necesidad de eso. Hoy que los veía, por ejemplo, nosotros en este momento trabajamos desde el cómic. Hay varios de los estudiantes del semillero que están haciendo cómic y a veces uno se pregunta, bueno, aquí tenemos un tema muy central que estamos abordando, pero a futuro muy cercano, ¿qué posibilidad va a haber de articularse con otros espacios
donde estén ligados con esos medios expresivos. ¿Cómo se arman esos equipos, por ejemplo? Bueno, pues en el caso de nosotros, parte de una planeación inicial y como una idea del equipo de dirección de base de Baudo, que somos Víctor y yo, y es, bueno, tener esa idea de lo que se va a investigar. Ejemplo, en los 12 de Punta del Este, Víctor había hecho la historia hace años y tenía claro que quería hacer un cómic. Digamos que surge en ese momento de esa preinvestigación o de esa planeación también del proyecto puntual para Baudó, y de allí se dice, bueno, si queremos hacer un cómic, entonces ¿qué equipo necesitamos? Y en ese momento convocamos a Angélica, que es la Tata, que ya usualmente hace a veces ilustración para Baudó, a Jonathan Restrepo, que hiciera ilustración para los 2 de Punta del Este, un programador web, un diseñador web. También pues está lógicamente Víctor que dirigió de parte, y Camilo Alzate, que hizo parte de la investigación. Y el equipo de comunicación digital ya es parte del equipo base de Baudó. Entonces lo que hicimos fue plantear el proyecto desde allí y conseguirle recursos, aunque en este caso puntual de los 12 de Punta del Este lo hicimos pues con recursos propios y salió digamos como de las reservas de Baudó. Pero cuando hacemos la planificación de entrada ya sabemos más o menos qué equipo queremos conformar y qué cosas queremos hacer. En una parte por millón, de principio teníamos esta idea de interactividad y esto justamente digamos que se va del equipo web, de la programación web y el diseño web. Pero en el camino nos íbamos dando cuenta de otras cosas y entonces cuando quisimos hacer la experiencia fue que dijimos, busquemos un colectivo de diseñadores industriales y conocíamos a este colectivo de Manizales que se llama Dynamic Lab, y habíamos hecho una exposición allá en Dinámico en Manizales, entonces fuimos, nos sentamos y charlamos y dijimos, vea, tenemos esta investigación, nos imaginamos esto, ¿ustedes qué piensan? Y empezaron como a surgir ideas de una manera muy espontánea y digamos como casual, no fue como un encuentro planeado de ya nos vamos a sentar a rayar ideas, sino que fueron surgiendo ahí, espacio informal, y en esa medida se le fueron consiguiendo recursos para ampliar esa cobertura de una parte por millón y hacer esa otra fase que fue la experiencia audiovisual completa. Conocíamos el trabajo del ilustrador de Santiago Guevara y lo convocamos y dijo, bueno, pues yo nunca he hecho una ilustración 360, pero hagámosle. Y empezamos a estudiar cómo hacer la 360, digamos, como las medidas que tenía que tener, y fue un proceso entre el programador de la aplicación y él, y así fuimos involucrando esos roles. En las otras, como te decía, pues también en el espacio, claro, una parte por millón fue casi ensayo y error en muchas cosas, fue nuestro primer proyecto y pues a medida que nos íbamos estrellando íbamos cogiendo, pero en los otros ya no tanto, entonces claro, desde la planeación ya tenemos vinculados los roles, de ahí pensamos con quiénes vamos a trabajar y estamos, por ejemplo, en este momento rotando también unos Google Form para conocer nuevos ilustradores e ilustradoras, para personas que hacen fotografía, personas que escriben, como ampliar esa base de datos de colaboradores, que esto va surgiendo por proyecto, no es del equipo de base, tenemos un equipo de base, somos 8 personas, pero por proyecto siempre vinculamos personas y duran algunos meses con nosotros. Ha sido así como lo hemos manejado hasta ahora. Y hablando de otra cosa muy clave, y bueno, uno sueña como con muchos formatos cuando está haciendo un proyecto de esta envergadura, pero por supuesto hay una cosa clave que es el recurso económico. ¿Cómo han logrado ustedes mantener, hacer esas gestiones? Porque es que ese es justamente el quid del asunto, ¿cierto? Y Sí. realmente de lo que significa generar procesos de emprendimiento como independientes, ¿sí? Y más cuando ustedes, y te reafirmabas esa idea que me pareció muy interesante, y es saber cuál es la naturaleza, cuáles son las ideas que defendemos, porque hay una enunciación política definitivamente, y con quienes no se ligarían realmente para esa consecución de esos recursos. En este caso, digamos, ¿cómo es ese proceso? Yo sé que le inquieta a muchos de los estudiantes que están aquí de comunicación. Chévere. Chévere. Cuando yo dije que lo que quería hacer de proyecto de grado, pues, lo primero fue, o sea, ¿cómo vas a hacer solo multimedia? Fue lo primero. Lo segundo es,
¿cómo vas a ir a Amazonas? ¿De dónde vas a sacar la plata? Y todo eso no es de malos, o sea, hay que preguntarlo porque esa es la viabilidad del proyecto. ¿Qué tan viable es tu proyecto? O sea, ¿realmente puedes ir a Amazonas? ¿Cómo lo vas a hacer? Y en esa medida, pues sí, efectivamente la terquedad ha sido importante. Yo me sentí obsesionada con el tema mucho tiempo y siento que mucho tiempo no voy a soltar el tema de la contaminación por mercurio. Siento que a mí me marcó mucho haber leído una noticia en El Espectador donde hablaban de lo que estaba pasando, pero nunca en la comunidad, y la comunidad nunca habló de ese reportaje. Y en ese momento yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, en un principio, yo siempre lo digo y me da mucha risa porque yo siempre digo que esto comenzó por una productora que se llama Alborotía. Y es que si tú no logras convencer a tu tía que es bueno, que te dé 100.000 pesos o yo qué sé, no eres capaz de convencer a ninguna otra persona de que tu proyecto es bueno. Entonces, esto empezó con un apoyo familiar, realmente. Y fue como, quiero hacer esto, es la idea que tengo de hacer mi tesis. En ese momento era solo Amazonas, donde yo les hubiera dicho Amazonas, Chocó, Antioquia, pues ya, bueno, entrada, dicen que estoy loca. Entonces yo sentía que había que dar ese primer paso y que eso era parte de mi tesis, pero yo nunca pensé, bueno, claro que yo había hecho otra carrera antes y digamos que les llevaba más o menos 6, 7 años a mis compañeros de universidad y yo trabajé durante mi carrera, entonces eso me hizo como tener también otra fortaleza para decir, no, yo quiero hacer esto y lo tengo que solucionar. Y en esa medida uno casi siempre es como intentando alejar ese rol de producción, ¿no? Porque uno quiere hacer la parte creativa. Y entonces uno lo intenta alejar y lo intenta alejar hasta que uno se da cuenta que no es posible. No es posible porque o sea, hay que autogestionarse. En un inicio hay que autogestionar. Y eso es un rol de producción. ¿Qué es el rol de producción? Pues tienes que pensar para lo que quieres hacer, qué presupuesto necesitas, ¿cierto? Si necesitas otras personas, ¿quiénes son esos roles? ¿Cuáles son esos roles que quieres involucrar? Y eso qué implican en cuanto a costos y tiempo. Entonces yo me metí en el rol de producción a autogestionarme el proyecto y pues bueno, una tía quiso ayudar con una parte, otra tía con otro, mi papá con otro, yo tenía también otra parte de mi trabajo, y entonces dije pues le apuesto a hacer esto, ¿sí? Porque tengo que tener algo que mostrar además, y como yo no pensaba esto, así es mi tesis, no, yo pensaba esto es un proyecto que yo quiero hacer, ¿es de la tesis o no? Esto lo voy a hacer, como sea. Entonces se dio eso y además en medio de la cosa de irme sola a Amazonas, estaba también, a pesar de ser mayor y de trabajar, pues también estaba muy novata, entonces tampoco, bueno, y tampoco iba a ser todo a la loca, entonces, bueno, también me fui a gestionar de otras maneras y visité una productora y dije, y me senté con el director y le dije, quiero hacer esto, apóyeme con la colorización de los videos, me dijo que sí, y yo, bueno, empecé a como hacer otros aliados. Luego nunca colorizaron los videos porque yo luego nunca los busqué y casi cerré a tiempo la edición de todos los videos que metí en el multimedia. Entonces lo edité yo sola y no coloricé, simplemente lo edité. Pero entonces fui buscando aliados de esa manera. No quiere decir que uno tenga, o sea, es imposible el proyecto y ya me obsesioné y entonces si no hago el proyecto súper ambicioso, entonces no hago nada, no tampoco, bueno, hay que ser aterrizados, entonces si con el bolsillo de la tía conseguí solo para hacer esta parte aquí, pues hago esta parte aquí, pero de entrada no estoy pensando hasta aquí llegué. Y eso fue una parte por millón, fue como, bueno, hice esto y ahora qué, es que en Chocó también está así, es que en Antioquia también está así, y esto puede ser un mapa amplio. Una de las piezas del multimedia que salió inicialmente era un mapa que solo mostraba las zonas, tal cual como el mapa que está ahorita, y tenía una flechita y decía, aquí tantas partes por millón, acá tantas, pero porque yo ya por dentro decía, esto va a ser esto así, grande. Y lo hablamos con Víctor de hacer una cobertura completa, de cómo nos comprometemos con los temas y no soltamos las historias simplemente al trabajarlas en una semana y ya, porque eso es muy del periodismo tradicional. Si queríamos hacer algo diferente, pues había que trabajar a largo aliento. Entonces, ya con algo bajo la manga, ya pasando la etapa del bolsillo de la tía,
pues ya había que ponerse serios con la cosa y entonces era, bueno, hay que aprender a escribir proyectos. ¿Cómo se hace eso? Tal cual, o sea, hay que hacer un objetivo, hay que trazarse unas metas, hay que pensarse unas actividades, hay que pensar cronogramas, presupuestos y decir, esta es mi idea y tener un pitch claro. Entonces me siento si me voy a sentar con un posible financiador, ¿qué le voy a decir? ¿Qué es esto? Y me va a escuchar 3 horas, no, me va a escuchar 15 minutos. Y en esos 15 minutos, bueno, le tengo que contar bien de qué se trata y le tengo que mostrar que es viable y le tengo que mostrar, ¿cierto? Ahora, ¿qué meta nos trazamos ahí en la gestión desde Baudó? Pues nosotros decidimos que íbamos a recibir publicidad y que nuestro modelo de negocio en ese momento, pues nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, entonces lo que hacíamos era enviar a organizaciones de cooperación internacional, organizaciones de afuera que apoyan proyectos sociales y que no interfieren en los contenidos de las investigaciones. Inicialmente era eso. Y también un área de formación en la que hicimos el laboratorio visual, la imagen como lenguaje, hicimos también, luego hicimos eco, encuentros de creación y proyectos así permitían como una apertura a otro tipo de financiadores, como aplicar a concertación cultural del ministerio, aplicar a concertación cultural de la secretaría, vender los talleres. Y bueno, a medida que fuimos creciendo, ese modelo de negocio fue mutando también y fue involucrando otras cosas que son en las que estamos ahora también y que es lo que hace que nosotros tengamos trabajo. Y no solo nosotros, sino los equipos interdisciplinarios que vinculamos, porque además Baudo somos 8 de base, pero tenemos realmente al mes Baudo tiene que hacer de 20 a 25 pagos y son todos, como les digo, ilustradores, personas que hacen fotografía, realización audiovisual, escritores, escritoras, no solo ya las coberturas grandes, sino de los afluentes que son las entregas, entre comillas, pues son como más frecuentes, es una por semana, que sale ilustración y texto. Andrés Felipe está pidiendo la palabra. ¿Me escuchan? Sí, te Sí, oímos. bueno, sí, es que hay muchas cosas que se entrelazan debido a que, pues, desde mi fortuna he podido como visibilizar las artes de acuerdo, pues, de forma propia. Yo también no soy de la tía, sino de mi bolsillo. He sacado muchos proyectos de encima debido a que he puesto de mi trabajo, de mi tiempo, mucho tiempo. Y quería comentar una experiencia que tuvimos más o menos lo mismo cuando yo me fui a intercambio. Tuve que ahorrar cierto tipo de dinero, tuve que ahorrar cierto tipo de cosas para ir a poder aprender a la universidad de destino. Cuando nos fuimos a la ciudad, porque no me fui solo, sino me fui con un compañero, cuando fuimos a la ciudad de destino, vimos que el sistema cultural de allá, aparte de que tenía unas distinciones muy fuertes y eran bastante hegemónicas de acuerdo a los grupos, nos metió a la gente que tenía dinero y a la gente que no tenía dinero. Entonces, cuando nosotros empezamos a mezclar entre colectivos, allá se llamaban centros culturales, igual que acá, pero allá habían muchos, en la ciudad donde yo me focalicé. Lo que hicimos fue hacer como todo este proceso, documentar. Nos quedamos con la documentación y en esta documentación empezamos a sacar fruto cuando volví a Colombia después de unos meses. Y todo este proceso pues me parece muy bacano debido a que ver el formato que tú estás presentando a la hora de exponer tu trabajo, Laura Sofía, en ese momento recuerdo mucho que hice algo parecido. Yo presenté un diario donde colocaba música, donde colocaba fotografías, textos, colocamos, obviamente teníamos entrevistas, pero no solamente hablábamos de Colombia como tal, sino que hablábamos de los sitios de residencia donde nosotros vivíamos. Entonces la gente nos empezaba a preguntar, ¿y qué comen allá? ¿Y qué hacen? ¿Y cómo lo hacen? Entonces les mostré que era casi igual donde ellos vivían. Yo trabajé con comunidades indígenas y casualmente todos estos pequeños diálogos nos conectaron a la Bienal de Muralismo, nos conectaron a centros comunitarios, al centro cultural principal de allá, bueno, a varios centros culturales, donde tuvimos mucha acogida en la cual trabajamos, no solamente del bolsillo propio, sino que también desde el apoyo de algunas de estas instituciones y algunas de estas personas. No necesariamente nos daban dinero porque no podían para hacer cosas, sino que nos llevaban a los eventos. Era mucho de cooperación
cosa que en la ciudad de nosotros no lo he visto mucho, solamente desde mi grupo de trabajo. Entonces, todas estas experiencias, ponerlas en un formato donde las personas puedan adquirirlas independientemente del público, porque públicos hay 1 millón de personas. Entonces, me parece muy chévere a la hora de tener como apoyo ante la universidad, ante la comunidad donde yo vivo, ante las 2 ciudades donde he trabajado, y es ¿cómo es que se dice? Muy gratificante. Yo llevo ya 2 años inactivo, pues debido a que me enfermé. Entre todo este proceso he ido como alimentando toda mi forma de trabajo. Aún no pierdo mis conexiones de teatro, no pierdo mis conexiones ¿cómo es que se llama? Yo trabajo en discotecas donde presentamos una experiencia, y todas estas experiencias, pues yo las he ido fotografía, tenemos y las promocionamos por Instagram, y pues tenemos algunas cosas en YouTube, y creo que llegar al formato que tú presentas es muy maduro a lo que yo estaba haciendo hace unos años. Entonces, solamente quería aportar desde ese punto de vista. Chévere, súper, súper que compartas esa experiencia. Pues nosotros sí consideramos también que es importante, pues como pensarse ese proceso de gestión, no como solo cómo consigo el dinero, sino cómo crecemos en aliados y digamos personas alrededor que hacen crecer el proyecto. Antes de que Baudó, bueno, digamos que una ventaja fue tener bajo la mano, haber hecho ese capítulo de Amazonas, porque con eso fue que teníamos que cómo mostrar qué era lo que queríamos hacer y qué iba a hacer Baudó, ¿cierto? Y al tener eso, pues en ese momento sin recursos, pues se sumó Natalie Hurtado, que también es egresada de la Católica, comunicadora social y periodista, productora, y ella fue la primera que dijo, que creyó en el proyecto. Y digamos que también así como nosotros se sentó y dijo, venga, hagámosle toda la planeación presupuestal a una parte por millón completo, hizo toda la parte presupuestal de una parte por millón, y con eso fue que gestionamos la primera parte, que bueno, que para sumarle también a lo que me decía Sandra, pues el primer apoyo fue del Instituto Internacional de Educación de Nueva York, y fue solo para investigar Chocó. Fue lo primero que recibió Baudó directamente como Baudó, $13,700, que en ese momento fueron 40 millones de pesos para investigar en Chocó. Y luego fue el apoyo de Ford Foundation, que es una organización, una fundación de Estados Unidos y global, realmente global, que apoya este tipo de iniciativas. Entonces, claro, sí sumamos con tener esos recursos para armar el equipo interdisciplinario, pero fue vital tener el apoyo de colegas que creen en el proyecto desde un inicio y que digamos que están ahí para hacer crecer también el proyecto. Súper. Perdón, quería aportar algo, ya que pues digamos que muchas personas son de Univalle, según lo que pues he visto. Nosotros en la universidad teníamos la posibilidad, bueno, todavía existen algunas posibilidades de gestionar diferentes procesos. Nosotros con mi grupo de trabajo gestionamos una práctica pedagógica que se veía en una parte del pensum hace unos años, porque el pensum ha cambiado. Y lo que hicimos fue financiarlo con el Fondo de Desarrollo Económico de la universidad. Y era muy importante porque en ese momento solamente fueron firmas. Recuerdo nuevamente que me tocó sacar de mi bolsillo y el bolsillo de la profesora, el bolsillo de 2 compañeras más, para poder nosotros financiar. Y de ahí para allá nosotros comenzamos a tener mucho más auge, y cada vez que nos vinculamos a las diferentes facultades, nos creían más fácil los proyectos. Y poco a poco empezamos a generar vínculos, y de esos vínculos creamos aperturas de eventos para poder seguir financiando. Una de mis compañeras hoy en día vive en Alemania, y nosotros le financiamos uno de los viajes a México, y a mí también se me financió uno de los viajes de mi intercambio. Lo que hacíamos es un proceso de colaboración en cuanto a los formatos que teníamos de visualización en redes sociales y el voz a voz.
siempre teníamos esas dos conexiones que son tan importantes. Ejemplo, las conexiones mías que son más personales, amigo, amiga, el de la llamada, como les decimos nosotros, eran muy importantes a la hora de poder darle un desarrollo fuerte primero a la actividad y segundo a las personas que nos iban a ayudar a la actividad, porque no había que sacar minutos, había que sacar lo mismo que tú, lo que os decía hace un rato, cronogramas, presupuesto, lugares, todo lo que es logística, transporte, adecuación. Entonces, todos estos procesos siempre los documentamos de manera no muy tradicional, pero sí no, de innovar, básicamente, porque nosotros reciclamos todo y lo presentamos en videos, pero a la final, en las personas, siempre siempre le entregábamos algo. Hacíamos botones, hacíamos stickers, bueno, hacíamos un montón de cosas. Y eso era un incentivo para que nosotros generáramos nuevos públicos y generáramos ingresos para nosotros mismos. Cada uno de nuestros compañeros, no todos, porque no todos tenemos el mismo trabajo, pero esto nos ayudaba no solamente al grupo, sino que ayudaba también a la universidad a visibilizar nuestros procesos. Esto ya no se hace debido pues a la pandemia y todo este apocalipsis que ha pasado, pero pues era algo que quería mencionar. Bien, súper. Acá está viendo también María Paula. Hola María Paula. Dice, ¿llegaste a pensar en algún momento que tu proyecto no sería posible? Bueno, acá lo pueden abrir en el chat del Zoom. Pues, a ver, no sé, no recuerdo en este momento si en algún momento, o sea, al principio era muy difícil porque ante esa pregunta de viabilidad, pues nunca fue así una pregunta tan linda, como tan viable es tu proyecto, sino más bien era como, ¿usted está segura que usted de dónde va a sacar para, cierto? Pues uno igual le retumban esas voces en la cabeza, ¿cierto? Como si realmente sí se va a poder. Sí recuerdo en un momento que ya se estaba acercando como la hora de definir cosas en el anteproyecto y no había terminado de recoger todo el dinero que necesitaba. Entonces dije, uy, acá ahora sí, ¿será que van a tener razón? Ahí sí me lo pregunté, ¿será que van a tener razón? Yo creo que para eso, ya luego cuando quisimos este proyecto más grande, pues efectivamente el factor más importante para que esto surgiera o para que se cayera del todo era el dinero. Y eso dependía mucho pues como de esa relación que uno tuviera con el dinero. Para mí difícil en un principio como realmente asumir el costo completo que tiene un proyecto de esa magnitud. Cuando Natalie hizo los presupuestos, pues cada capítulo costaba 190 millones, eran cuatro capítulos. Entonces, con todos los juguetes, y ella siempre, y ahora que la conozco después de tantos años de producción, ella siempre le gusta poner los valores un poquito ampliecitos para no irse de espaldas después y decir, nos faltó esto, este imprevisto, surgió tal cosa, no sé, los vuelos se cayeron y XD, entonces ella amplió un poquito los valores. Más o menos gustaba eso cada capítulo y pues efectivamente era como asumir ese valor sin decir esto no es lo que vale realmente, no es lo que vale. El trabajo de los periodistas, el trabajo del realizador, son 17 profesionales trabajando y todo lo que implica alrededor, tener la página web activa, el hosting, el dominio, el pago de las pautas en redes, el pago de los diseñadores de las piezas de redes, el pago, cierto, como que hay muchas cosas que uno no contempla al inicio, pero al ver esos valores, pues era una cuestión de entender que este tipo de proyectos que son tan grandes, pues son costosos y que no hay que asustar con eso y que en esa medida, pues cuando te sientes frente a un financiador, pues hay que estar segura de lo que vale.
y no tenerle miedo a eso, ¿cierto? Para poder realmente gestionarlo. Yo creo que hacer ese clic en la cabeza pues fue muy importante para poder gestionar el proyecto. Pero efectivamente siempre está el susto, o en general de Baudó es, bueno, tenemos hasta financiación hasta el 2024 y de ahí para allá, ¿qué? Y pensar como, pues tengo 2 años para que en 2 años esto no se caiga. Y uno piensa que 2 años es mucho y realmente no. Para gestionar un proyecto así es de tiempo. Nosotros, mira, yo hice Amazon, la plataforma de Amazonas con todos los juguetes, pues, o sea, bien hecha tal, con recursos propios. Después de eso pasó mucho tiempo con la nevera vacía. Lo digo así directamente. No tan al extremo, pero sí. Era como, a ver, o me voy a trabajar en esto haciendo fotos, porque yo estaba haciendo eso, que me ocupa mucho tiempo, o definitivamente saco mi tiempo para crear Baudó y sentarme con Víctor y camellar en la construcción de Baudó. Entonces en ese momento elegíamos, él y yo elegíamos sentarnos y dedicarnos a crear Baudó, porque sabíamos que en un futuro pues eso era lo que nos iba a dar trabajo, a pesar de estar rechazando trabajos en ese momento y pues de tener la nevera vacía y tener una barriga de 4 meses de embarazo. Entonces como que habían cosas que efectivamente influían en ese momento de tener dudas, María Paula, sí, hay momentos en los que decíamos, pucha, ¿qué vamos a hacer? No, pues seguir, ¿cierto? Sin saber si iba a pasar o no, es una apuesta, pero es una apuesta consciente y segura, es que tengo que tener para que esto sí se haga y hacerlo todo, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a gestionar este proyecto, pasaron desde la primera conversación con un financiador hasta nos entraron los primeros recursos, pasaron 8 meses. 8 meses. Y después de eso, desde ese momento nunca hemos dejado de recibir financiación, pero es un trabajo de todo el tiempo, siempre con la angustia, pues, ¿para qué lo va a negar? Siempre con la sensación de donde no lo logremos no podemos seguir, entonces casi siempre hay esa angustia que a la vez es motor de hacer cosas, de, sí, hay que gestionar, entonces abrir proyectos, entonces aplicar a convocatorias, entonces con quién me tengo que sentar a hablar, ir y visitar a tal, y para ir y visitar a tal necesito un brochure de qué es Baudó, necesito una propuesta de un proyecto, una idea por lo menos de un proyecto, o de varios, muchos bajo la manga, ¿cierto? Y en esa medida, cuando uno va conociendo la forma de gestionar, pues uno ya está como varios haces bajo la manga para sacarlos en el momento necesario. Y uno está preparado para defenderse, sin eso ser una seguridad de que todo va a estar bien, ¿no? Allí como 2 palabras claves, vértigo y adrenalina, que finalmente es lo que producen estos procesos. Y mencionaste algo que me pareció que es muy particular, y yo creo que es una característica de Baudó, y creo que esta es pues como la pregunta también para cerrar, y es la perspectiva feminista que tiene Baudó, porque eso implica también no solamente pensarse ese rol, ¿cierto?, de las mujeres creadoras dentro de este espacio, pues este espacio que es el del periodismo y la comunicación, sino todos los espacios creativos como tal, y lo que implica hacer esas búsquedas por las problemáticas también de las mujeres, ¿sí? Por otras mujeres que están por fuera de esto, pero donde efectivamente el hecho de que haya una apuesta y un proyecto feminista, no solamente en tu mirada, sino en la de tu equipo de trabajo, en la que la conforman hombres, mujeres, pues eso es una cosa que me parece sumamente interesante del proyecto, y me gustaría que nos contas en qué momento realmente se filia esa idea, porque yo puedo estar dentro del medio, ser una mujer y realmente no tener una perspectiva ni un proyecto feminista con mis ideas ni con mi profesión, pero en este caso eso aplica y hace parte de esa médula de Baudó. Quisiera que nos contaras y cómo ha sido, ¿cierto? Como el desafío también desde allí. Sí, nosotros tenemos un eje que se llama género e inclusión, y es el eje que más ganas nos ha sacado, por lo menos a mí, porque para mí ha sido como a la vez un dolor, como
poner el panorama completo. Es muy importante, es muy importante. Y no es un eje cualquiera, ¿cierto? No es un eje aislado, es transversal a todo. Y pasa que cosas serias en el panorama de la acción de recursos, pues, gestiones pues un proyecto con enfoque de género muy duro, no hemos podido. Con decir, no hemos podido aplicar una convocatoria de ONU Mujeres, por ejemplo, es sumamente complejo. Se puede, hay que sentarse, llenar un montón de formularios, lo hicimos, lo hemos hecho. Es complejo porque hay una lupa en absolutamente todo. Entonces, voy a poner los dos lados, ¿cierto? Pues primero por este lado y es, claro, es, bueno, ¿cuántas? Y es una revisión importante que no solo lo hace ONU Mujeres, sino también otras organizaciones que financian y que no necesariamente son organizaciones feministas. Es cuántas mujeres en dirección o en cargos altos dentro de la organización hay. Porque es también una revisión a uno, o sea, realmente uno es equitativo, realmente uno, ¿cierto? Que, no sé, sí, es complejo, casi siempre es complejo, es duro. No siempre uno cumple tantas expectativas, es muy difícil, uno también está, a nosotros nos ha pasado cosas particulares, es que claro, para nosotros es importante pues ser equitativos, pero nunca hacemos algo como por, eso tiene un término que no recuerdo en el momento, discriminación positiva. No pensándolo desde esa perspectiva, es como sí o sí, que somos mitad hombre, no, pero nos ha pasado, ¿sabes? En este momento el equipo de base somos mitad mujeres, mitad hombres. No hay ninguna persona no binaria hasta el momento, ¿cierto? Pero nunca hay algo dentro de las políticas de Baudó que implique un rechazo hacia alguien por ser no binario que esté en el equipo, no, ¿cierto? No nos trazamos una meta como una cárcel, pues, de cómo tiene que ser, esto tiene que ser así, el porcentaje obligado, no, pero se ha dado de esa manera. Si nos revisamos, del año pasado, lo que hicimos hacer y fue cuántas mujeres han escrito para Baudó, afluentes, cuántas personas han ilustrado para Baudó. ¿Cuántas personas participan de las coberturas periodísticas? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántas son no binarias? ¿Cuántas pertenecen a otros, también a otros grupos? ¿Cuántas personas trans? Nos tuvimos que hacernos esa revisión, que es muy importante. Ahora, desde una postura de los contenidos y editorial, efectivamente, en cada historia, a pesar de no haberse planeado así, surge así. En Amazonas hay una pieza exclusiva de que es la postura de una de las mujeres de la comunidad, que además es complejo, ¿cierto? En una comunidad donde la voz de los hombres es prioritaria, es la que toma las decisiones de todo en una comunidad. En Antioquia, el de las chatarreras en la minería es una pieza fundamental que hay que tener allí. Entonces, claro, es un proyecto que está en el eje de memoria, perdón, de medio ambiente, pero pues en cada lugar encontramos algo así, ¿cierto? ¿Qué pasa con las mujeres, por ejemplo, que debido a la contaminación por metales pesados tuvieron abortos espontáneos? ¿Tuvieron atención diferencial o no? Nos tenemos que hacer la pregunta. Y eso solo va a surgir desde una postura interna frente al tema. Que puede que algunos integrantes de Baudó no digan, no se consideren feministas. No pasa nada. Eso no es tampoco el filtro obligatorio, no. Pero sí hay un filtro obligatorio de equidad, sí. O sea, sí, eso está, y de hecho, si ustedes ven la página, está dentro de nuestros principios y valores. La inclusión, en el sentido máximo de la palabra, ¿cierto? Hay algunas que estamos dentro del equipo de Baudó que nos consideramos feministas y está bien esa postura, es tenerle la apertura, pero siempre, feminista o no, desde una postura de la equidad y el respeto hacia las diversidades, en todo el sentido de la palabra. Y siempre hay una pregunta por el rol de la mujer en todo, porque tenemos que tener ese factor diferencial, consciente, inconsciente, no, siempre está en todas las historias que hacemos. María Paula está contando que está iniciando un proyecto
Pues María Paula, mucho ánimo y efectivamente uno se va a encontrar piedras y caminos también a la medida que vas avanzando, y hay que hacerle. En miras a futuro, ¿no? Que es como parte de lo que a mí me pasó con Una parte por millón, y es, tengo esto aquí que era muy grande para mucha gente, pero para mí era el primer paso, y esto otro que quiero hacer, y ya bajo la mano. Eso que la primera conversación que yo tuve con la persona que nos acercó a la posible financiadora, que luego fue la persona que nos apoyó, fue mostrarle mi tesis y luego él preguntarme, ¿y usted qué quiere hacer? Y yo ya tenía esa respuesta, es tener la respuesta. ¿Qué quiero hacer? No, pues yo quiero hacer una cobertura grande en Chocó, en Antioquia, en Bolívar. ¿Por qué? Porque allá también se hizo estudio, porque ¿cierto? Ya tenía esa respuesta, y eso es lo que se logra como de miras a futuro. Listo, puedo hacer con mi bolsillo y el bolsillo de la tía hasta aquí, pero ya tengo la idea de esto de acá alrededor y qué necesito para en el momento en que se dé la oportunidad aprovecharla y no dejarla pasar. Laura, pues muchísimas gracias por este espacio de conversación, por habernos compartido esta experiencia, por habernos brindado esas, también como de esas infidencias y esas intimidades propias del ejercicio, ¿cierto? Profesional, de la investigación, de lo que implica correr todos estos riesgos, pues porque lo que decíamos es un poco de vértigo y adrenalina permanente, y aunque eso está ahí latiendo, creo que necesitamos eso para mover como ese motorcito que es la vida misma y el proyecto a futuro que mencionas, eso que uno sigue viendo, vislumbrando y que avisora desde unos procesos iniciáticos que no se desestiman, por el contrario, haber creído incondicionalmente en esa idea, pues es lo que los tiene hoy puestos en la mira, en el radar de muchos, y muchas gracias por habernos compartido esa experiencia. Espero que muchas personas que asistieron aquí, los chicos del semillero, se puedan filiar como en un futuro con ustedes, también puedan generar esas alianzas y esas sinergias. Y bueno, Claro. es como nuestra idea. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Y a los que asistieron hoy, muchas gracias. Nos vemos el 21 de febrero con nuestra última charla del semestre. Y bueno, gracias por la asistencia y por el apoyo, por la lealtad a este espacio, que aquí hay gente que no ha faltado nunca desde el primer día.